de nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, hermanos. Capítulo 11. Capítulo 12. Como hemos visto, hermanos, en las semanas pasadas, hemos estado hablando acerca de la fe y de algunas características que la misma debe de tener para que ésta sea agradable delante de Dios. En la primera semana hablábamos acerca de una fe bien fundada o establecida. En la segunda semana hablábamos de una fe obediente a Dios. Y en la tercera semana, hermanos, hablábamos de una fe en constante crecimiento o en constante desarrollo. Hebreos en el capítulo 12, hermanos, o Hebreos capítulo 12, en los primeros versículos, es una conclusión de todo lo que está hablando el escritor en el capítulo 11. Si alguno de ustedes se dio la tarea de leer en su casa el capítulo 11, se va a dar cuenta que habla de lo que algunos llaman los héroes de la fe. Personajes bíblicos, hermanos, que muchos de nosotros ya conocemos y que experimentaron ciertas situaciones con tal de demostrarle a Dios su fe puesta en Él. Algunos de ellos, hermanos, sufrieron, algunos de ellos murieron, algunos otros rechazaron riquezas, algunos otros rechazaron el honor de los hombres hacia ellos. Lo que viene cierto, hermanos, es que muchos de ellos, o la mayoría o todos de los que se mencionan aquí en el capítulo 11, hermanos, sufrieron y estuvieron dispuestos, hermanos, a incluso a hacer sacrificios que van más allá del pensamiento humano, con tal de demostrar realmente su fe y su amor a Dios. Fíjense en el capítulo 12 lo que dicen las primeras líneas. Por tanto, al decir aquí por tanto, el escritor está tratando de concluir o de llegar a una conclusión de lo que él está hablando en el capítulo 11. Por tanto, nosotros también, refiriéndose a cada uno de nosotros como cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y habla de todos aquellos personajes que él ya ha mencionado en el capítulo 11 y de aquellos que él no mencionó. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este primer versículo, hermanos, el escritor invita a cada uno de nosotros lectores a tomar en cuenta, en primer lugar, que hubo muchos hombres, que ya los mencionó y otros no se mencionaron, que sufrieron, incluso que hasta murieron, por demostrarle la fe a Dios. Y quiero que noten en especial, hermanos, una palabra que dice ahí: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando usted lee, hermanos, la palabra testigo, a usted viene a la mente el concepto de aquel que da testimonio de algo, de una idea, de una creencia o de una fe. Pero en la palabra griega, hermanos, testimonio, da a entender a aquel que es un mártir. De hecho, hermanos, la palabra escrita aquí y en Hechos, si nos vamos a Hechos, hermanos, Hechos, en el capítulo 1, hermanos, en el versículo 8, Jesús les está hablando a sus discípulos. Jesús les está hablando a sus discípulos antes de su ascensión al cielo, antes de irse a sentar a la diestra del Padre. Y fíjense lo que les dice Jesús a sus discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esto refiriéndose al día del Pentecostés, hermanos. Dice: y me seréis testigos. Aquí, hermanos, nuevamente aparece la palabra mártir.
Jesús y los que estaban escuchando en aquel tiempo esta palabrita, hermanos, estaban escuchando: y me seré por mártires, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No está hablando Jesús, hermanos, de que nosotros demos testimonio y hablemos del Evangelio. Ese es un primer significado que muchas veces nosotros le damos. Pero la palabra en realidad, o la palabra griega, hermanos, da a entender, más bien, que el cristiano iba a sufrir para dar testimonio de su fe en Dios. Y ese sufrimiento iba a ser primeramente en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Los cristianos, hermanos, estaban conscientes que su vida iba a estar llena de sufrimientos. Fíjense lo que dice, hermanos, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, hermanos, versículo 23. Pablo, hermanos, le está hablando a los ancianos de Éfeso. Y fíjense lo que dice en el versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me habrá de acontecer. Es decir, Pablo estaba afligido, Pablo estaba preocupado, es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí, hermanos, para dar testimonio es para dar a conocer. Aquí tiene otro significado, otro sentido. Pero Pablo, hermanos, en el versículo 23 está diciendo que el Espíritu Santo le ha revelado a él que por todas partes, a donde quiera que él vaya, a donde quiera que él vaya a anunciar el Evangelio, él va a sufrir. ¿Qué espera, hermanos, Dios de mi fe? La cuarta característica, hermanos, que vamos a ver en esta mañana y en esta semana, es que Dios espera de mí una fe inquebrantable. Ese es el título, hermanos, que le he puesto a este tema de esta mañana. Una fe inquebrantable, hermanos, es aquella que se ha ejercitado, que ya ha madurado, que se ha desarrollado, hermanos, y que muestra una fortaleza, que muestra una entereza, y que está a prueba de todo, hermanos, que está a prueba de todo, de tal manera que es casi, o mejor dicho, debería de ser indestructible. Y Hebreos en el capítulo 11 nos habla de aquellos que demostraron una fe indestructible. Así, porque si usted estudia cada una de la vida de estos personajes, realmente demostraron una fe indestructible. Pues Dios espera de nosotros, hermanos, también una fe con esta característica: que pase lo que pase en nuestra vida como cristianos, hermanos, nuestra fe no decaiga delante de Dios, que nosotros nos mantengamos íntegros delante de Él, y que nuestra obediencia, como ya lo habíamos dicho en semanas pasadas, esté sin restricción alguna delante de Dios, sin condición alguna delante de Dios. Y hermanos, ¿cuáles son, o ante qué, hermanos, ante qué cosas o situaciones nuestra fe debe de ser indestructible o inquebrantable? Vamos a manejarlo desde este punto de vista. ¿Ante qué situaciones, hermanos, mi fe debe de ser inquebrantable? Y le voy a decir algunas cosas, hermanos, que muy en mi punto de vista yo he observado en la iglesia, hermanos, que a veces nos hacen caer delante de Dios. Y que eso no solamente me debilita a mí, sino que debilita a todos los que están a mi alrededor. Y en primer lugar, hermanos, quiero que me acompañe a leer allí la carta nuevamente a los Hebreos,
en el capítulo 11, versículos 24 al 27. Dice ahí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Pero por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Una de las cosas, hermanos, que nos hacen caer a nosotros como cristianos y quebrantan nuestra fe, es precisamente nuestras debilidades, las tentaciones, hermanos, las tentaciones. Y en este caso, hermanos, nos habla de Moisés, un hombre, hermanos, que tenía riquezas al por mayor, que estaba dentro de la familia del faraón en Egipto, hermanos, que se cree que pudo haber sido el que seguía para Faraón, que dice allá en Hebreos, en Hechos, en el capítulo 6, que fue educado, hermanos, en toda la sabiduría de los egipcios. Y aún así, hermanos, él rechazó pertenecer a la familia real. Él rechazó la sabiduría de los egipcios. Él rechazó las riquezas. Y tuvo las riquezas materiales y tuvo por mejor o por mayor las riquezas espirituales y los vituperios de Cristo, es decir, los sufrimientos. Él prefirió, hermanos, sufrir y andar en el desierto, hermanos, y tener escasez con tal de agradar a Dios. Y una de las cosas, hermanos, que más le afectan al cristiano hoy en día precisamente es la tentación del materialismo. Porque el cristiano, hermanos, hoy en día se afana tanto, lamentablemente, en obtener un mejor trabajo. ¿Y quién no le gustaría tener un mejor trabajo? A todos nos gustaría tener un mejor trabajo, porque eso implica un mejor sueldo, una mejor calidad de vida. Pero eso no es lo realmente importante para el cristiano, no debería de ser realmente lo importante. La primera preocupación del cristiano debería de ser crecer delante de Dios, enriquecerse delante de Dios. Por eso Pablo, hermanos, en la carta a los Colosenses, habla precisamente del Evangelio como las riquezas espirituales de Cristo, como los tesoros que están en los cielos. Cuando usted lee, hermanos, la carta a los Colosenses, acompáñeme a leer la carta a los Colosenses. En el capítulo 3, hermanos, dice en el versículo 1, capítulo 3 de la carta a los Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Y esto, hermanos, implica dos cosas. El cristiano no debe de poner la mira en las cosas materiales, pero tampoco, hermanos, debe de poner la mira en el conocimiento de la tierra o el conocimiento que el humano ofrece. De eso es de lo que está hablando Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Cuando usted lee el capítulo 2 se va a dar cuenta de eso, de que Pablo, hermanos, está hablando que uno de los errores que no debe de cometer el cristiano es poner la mira o ser materialista. Y en segundo lugar, hermanos, y una de las cosas que también nos doblega a veces, hermanos, es poner la mira en el conocimiento humano. Lamentablemente, hermanos, de aquí, de la congregación de San Bernabé, ha habido algunos hermanos que se han ido tras el conocimiento humano, en lugar de venir al conocimiento de Dios o de engrandecer ese conocimiento que Dios nos ofrece. Ha habido algunos hermanos que se han ido por ese lado, hermano, que se ha debilitado su fe por el conocimiento que el mundo ofrece. Y es triste, hermanos, y es muy lamentable que un cristiano, hermanos, de años,
se debilite por llegar a obtener el conocimiento que el mundo ofrece. Yo estoy, hermanos, a favor de la lectura, a favor de hacer una carrera, a favor de la ciencia. Es más, a mí me gusta mucho. No seré un erudito ni nada por el estilo, pero me llama la atención y creo que la lectura, que el estudio enriquece a las personas. Pero siempre, hermanos, hay que tomar en cuenta y hay que poner en nuestra mente y en nuestro corazón que una cosa es el intelecto humano y otra cosa, hermanos, es la sabiduría de Dios. Son cosas muy diferentes y las debemos de separar, hermanos. Las debemos de separar porque el intelecto humano, hermanos, nos enriquece en cultura. Pero el Evangelio, hermanos, la doctrina, la palabra, la escritura nos enriquece en espíritu y es lo más importante. Cuando no sabemos diferenciar estas cosas, hermanos, cuando no sabemos, hermanos, poner un límite o un muro entre lo material y lo espiritual, hermanos, estamos perdidos. Cuando no podemos poner un límite entre el conocimiento humano y las riquezas espirituales, hermanos, estamos perdidos. Nuestra fe, hermanos, se quiebra, se agrieta. Y sin darnos cuenta, hermanos, llega un punto en el que se derrumba. Porque estamos poniendo la mira en otras cosas que realmente no nos van a llevar a la vida eterna. Segundo, hermanos, vamos a ser breves. Segundo, hermanos, Dios espera que tengamos una fe inquebrantable también, hermanos, ante las decepciones. Ante las decepciones o desilusiones, como usted lo quiera llamar. ¿Cuántos de los que en algún momento estuvieron aquí, hermanos, o cuántos de nosotros en algún momento nos retiramos precisamente por las decepciones? Fíjese lo que dice allí el libro de Jeremías, hermanos, en el capítulo 17. Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Uno de los peores errores, hermanos, que cometemos los cristianos, y yo creo que la mayoría hemos cometido este error, es de, si me valen la expresión, de poner en un altar a ciertos hermanos, de magnificar o de engrandecer o de querer tener por ejemplo a ciertos hermanos, principalmente a los predicadores, a los maestros de Biblia, hermanos. Ese es el peor error que podemos cometer. Porque llegamos a pensar que tal hermano nunca se va a equivocar o no se debería de equivocar. Llegamos a pensar que tal persona debería de ser perfecta y esperamos de esa persona todo lo bueno, todo lo puro, hermanos, lo mejor en cuanto al cristianismo se refiere. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, hermanos, con respecto a algún hermano, sea quien sea nosotros estamos en el lugar en el que precisamente el diablo quiere que estemos. Le estamos dando el lugar al diablo, por así decirlo. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo sabe que en el momento en el que esta persona falle, no nada más va a fallar él y no nada más se va a caer él. Se van a caer todos los que están alrededor, hermanos. Fíjense lo que dice ahí, ya lo leíamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Juan 17, hermanos. Juan en el capítulo 17, Evangelio según Juan capítulo 17. Lucas, hermanos. Apunté mal aquí la cita. Lucas, hermanos, en el capítulo 17,
Dice ahí, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Versículo 3, mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepintiere, perdonadle. Imposible, hermanos, dice aquí, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que es inevitable, hermanos, los tropiezos, las decepciones o las desilusiones que puedan crear los hermanos en nosotros, hermanos. Es imposible eso, tarde o temprano nos vamos a decepcionar de algún hermano, ya sea de algún maestro de Biblia, ya sea de aquel que me acercó a la iglesia, ya sea de aquel que me habló del evangelio, ya sea de aquel hermano que tiene más tiempo en la iglesia y que como tiene más tiempo yo espero lo mejor de él. Pero es imposible, hermanos, que alguno de estos me decepcione, que alguno de estos caiga y esto sea de tropiezo para mí. Cuando yo pongo, hermanos, más la mirada en mi hermano, soy propenso a caerme. Y es más, hermano, tal vez esta persona que falló se va a arrepentir, va a enmendar lo que hizo mal. ¿Y sabe qué va a pasar con usted o conmigo? Me voy a alejar y me voy a ir de la iglesia. Y nos ha pasado. A mí me pasó alguna vez. A mí me pasó. Y a veces no logramos entender, hermanos, que la persona es igual que nosotros. Tiene debilidades. Tiene puntos flacos. Hay cosas, hermanos, con las que batalla. Igual que nosotros. Primera carta a Timoteo, hermanos. Capítulo 4, versículo 16. Muchos no lo sabemos de memoria, hermanos, pero vamos a leerlo. Primera carta a Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primeramente habla de la conducta y de cómo se dirige, y de la doctrina debe de haber una coherencia entre estas dos cosas. Dice, persiste en ello, es decir, él se debe de cuidar o debe de procurar estas cosas, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado de la coherencia que hay entre su comportamiento, forma de vida y lo que enseña. Y también debe tener cuidado en lo que enseña. Pero dice, hermanos, ahí en la última frase o en el último renglón que esto, hermanos, es un asunto de vida o muerte. Porque si él no cuida estas cosas, no solamente, hermanos, implícitamente nos dice que si él no cuida estas cosas, no solamente va a perder su salvación, sino que se puede perder la salvación de todos los que están viéndolo u oyéndolo. Y esto es lo que pasa con nosotros, hermanos. Me incluyo y me pongo en primer lugar. Hemos caído en este error de engrandecer o de esperar más de ciertas personas o de ciertos hermanos. Y cuando estos caen, nosotros no solamente caemos, nos alejamos de Dios. Dios quiere, hermanos, que ante las decepciones nosotros sigamos firmes, que nuestra confianza esté primeramente en Dios, que nuestra mirada esté en Dios, hermanos, no en el hombre, porque es igual que yo. Dios es fiel, hermanos. Dios no falla. Dios no flaquea, hermanos. Dios es perfecto. Y tercero, hermanos, para terminar, Dios espera que nosotros seamos o tengamos una fe inquebrantable ante el sufrimiento. Le voy a leer rápidamente algunas citas. Mateo, Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, versículo 10 al 12. El capítulo 5, hermanos, de Mateo, es el primer sermón que da Cristo. Es el primer sermón que da Cristo, hermanos. Y fíjense, desde el primer sermón, Jesucristo ya
como nosotros decimos coloquialmente, Cristo ya nos está leyendo la cartilla. Versículo 10, hermanos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Versículo 12. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Desde el principio de su ministerio, hermanos, desde el primer sermón, hermanos, desde la primer predicación que Cristo hizo, Él ya nos está hablando de los sufrimientos, del padecimiento, de la tribulación, de la angustia, pero que nosotros debemos de sufrirlo para poder obtener el galardón que está esperando por nosotros, hermanos, y que está en el cielo. Citas acerca de esto, hermanos, del sufrimiento y del galardón, hermanos, o del premio, ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones. Pero lo que quiero que tome en cuenta en esta mañana es que Jesucristo desde un principio ya nos advertía de esto, que no debe de ser algo nuevo para nosotros y mucho menos extraño. Es algo que desde un principio se dijo. Cristo, hermanos, sufrió. Él mismo sufrió. Fíjense lo que dice Hebreos en el capítulo 12. Después de que nos dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, es decir, de mártires que también sufrieron por demostrar su fe, que nos dice, hermanos, y también es algo muy importante, que nos despojemos del peso. La versión NBI, si alguien tiene una versión NBI, se va a encontrar ahí la palabra que nos despojemos del lastre, es decir, de aquello que nos estorba y que nos impide llegar a un objetivo o a alguna meta. Dice, y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que dice el versículo 1. Y luego el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si Cristo, hermanos, sufrió, si Cristo, hermanos, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, hermanos, usted debe de tomar en cuenta esto para que tome ánimo, para que su fe no se canse, hermanos. Es lo que está diciendo el escritor. Usted debe estar dispuesto, deberíamos de estar dispuestos a sufrir, hermanos, a ser mártires. Deberíamos de estar dispuestos, hermanos, a vivir los momentos de angustia que a veces pasamos. Todos aquí, hermanos, todos aquí, sin excepción, en algún momento hemos pasado por un momento doloroso, por un momento muy doloroso. Algunos de ellos, hermanos, algunos de ellos, y le digo en una experiencia muy personal, o como matrimonio, algunos de ellos, hermanos, nos han casi que derrumbado por completo, casi desquebrajado. Y sientes, hermanos, que ya no tienes fuerza, que ya ni para qué ir a la iglesia. Pero uno debe de tomar en cuenta, o debe de tener en mente, que estando fuera de la iglesia va a ser peor. Que estando cerca de los hermanos y cerca de Dios, hermanos, existe la posibilidad de nuevamente construir lo que alguna vez tuviste. Lejos de marcharnos o de alejarnos de Dios, deberíamos de meditar, de contemplar y de tener en la cabeza, hermanos, que ante el sufrimiento es mejor estar cerca de Dios y aguantar, hermanos, lo que venga. Porque le voy a decir una cosa, nunca, creo yo, nunca lo que nosotros padezcamos
se va a parecer, hermanos, a lo que sufrieron los hermanos en el primer siglo. Déjenme leo un parrafito o una pequeña porción de un parrafito de un historiador, llamado Tacito. Él era un historiador romano que no veía con buenos ojos a los cristianos, hermanos. En la época de Nerón, hermanos, o durante el gobierno de Nerón, hermanos, emperador romano, el sufrimiento del cristiano, hermanos, era algo exagerado. Tanto, hermanos, que tanto los romanos, que no veían con buenos ojos a los cristianos, como Tacito, lo veían como algo horroroso, terrorífico. Y este hombre escribió esto, fíjese: además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas, es decir, a puras mordidas. Otros fueron crucificados, entre ellos Pedro. Y a otros se les prendía fuego y se les colgaba en un palo para que iluminaran la ciudad de noche. ¿Se da cuenta lo que hacían con nuestros hermanos en el primer siglo? Y todos ellos, hermanos, tenían hijos, tal vez nietos, tenían una esposa, un esposo, un hermano en la iglesia, hermanos. Y ninguno de ellos, hermanos, desistía. Bueno, la mayoría no desistía, porque había algunos que sí. Dios espera, hermanos, de nosotros que ante cualquier situación, especialmente ante el sufrimiento, nosotros nos mantengamos firmes. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, le voy a leer algunas cosas ya para terminar. Hebreos en el capítulo 11. ¿Qué era, hermanos, lo que mantenía de pie tanto a los cristianos del primer siglo como a los profetas, a los patriarcas, a todos esos personajes bíblicos que nosotros ya conocemos? Capítulo 11, versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, hablando de Abraham. Segundo, versículo 11. En el último renglón, hermanos, o en la última frase de ese versículo, dice: porque creyó que era fiel quien lo había prometido, hablando de Sara. Sara creía que Dios era fiel y que su promesa, hermanos, se iba a cumplir. Versículo 16, hermanos. Versículo 16 también en el último renglón o en la última frase de este versículo. Porque les había preparado una ciudad, hermanos. Versículo 3. Esta es la tercera razón. Hablando, hermanos, versículo 16, hablando de aquellos que eran peregrinos, hermanos, que no tenían un lugar fijo, hermanos, como Isaac, como Abraham, hermanos, como Jacob. Versículo 19, hablando nuevamente de Abraham. ¿Qué era lo que mantenía de pie a Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué dijo esto? Porque a Abraham, hermanos, se le probó pidiéndole a su hijo en sacrificio. Y Abraham se mantuvo de pie pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Quinto, hermanos, versículo 26. Hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo. 6, hermanos, versículo 27. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y 7, hermanos, muchos de estos hombres murieron. Muchos otros resucitaron, pero volvieron a morir y siguieron fieles, se mantuvieron fieles, hermanos. ¿Sabe por qué? Dice la última frase de este versículo: a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué es lo que debe de mantener firme o íntegra, la fe del cristiano? Es pensar que Dios es fiel.
Es pensar, hermanos, que Dios tiene poder aún para levantar a los muertos. Es pensar, hermanos, que en el cielo hay mayores riquezas, que nos espera una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Es pensar, hermanos, que aunque no podemos ver a Dios, Dios existe y Dios real, hermanos. Y es pensar, hermanos, también que aunque nosotros muéramos, un día vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para ya no morir jamás. Eso es lo que debe de tener usted en la cabeza. Eso usted es lo que debe de tener en mente cuando sufra, cuando padezca, hermanos. Dios le bendiga.